SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy vuelve la renta. Si no fuera por Juan, Ana no podría llevar a su hija al colegio cada mañana. Campaña de la renta en la que se han presentado ya más de 800.000 declaraciones en un solo día. Si no fuera por Cristina, Héctor no podría llevar a su hijo al médico. Si no fuera por Héctor, Juan no recibiría cada mes su pensión a tiempo. Si no fuera por tus impuestos, sería imposible continuar la cadena y disfrutar así de la sanidad, la educación, las pensiones, los parques, las carreteras, las ayudas. Contribuimos para recibir. Agencia Tributaria. Van a ser 25,1 millones de declaraciones durante esta campaña. Es un 2,1% más que el año pasado, pero sobre todo es un 5,1% más que sale a pagar. Se va a pagar más porque muchos de los trabajadores van a vivir el efecto ERTE. Normalmente, cuando uno tiene declaraciones de hasta 22.000 euros y un solo pagador, no tiene obligación de declarar. Cuando tiene hasta 14.000 euros y dos pagadores, entonces sí. Y esto es lo que ocurre este año. El SEPE se considera segundo pagador, así que toda esa gente entre 14 y 22.000 euros tiene obligación de declarar ahora. Son 327.000 las personas que van a tener que presentar esa declaración porque considera la agencia tributaria que tienen dos pagadores y el saldo en muchos casos va a ser un saldo a pagar porque las retenciones que se les han aplicado han sido muy escasas en el pago de los ERTES. Es lo que hoy explicaba Jesús Gascón, el director de la agencia tributaria. Como consecuencia de la generalización del sistema de ERTES, hay un número muy elevado de contribuyentes en los cuales la retención que se les ha practicado es una retención que parte de cero. Y en consecuencia nos encontramos con que hay una menor retención como consecuencia de la normativa del impuesto. En algunos casos estos contribuyentes van a tener que presentar declaraciones a ingresar. La campaña de la renta va a dejar más declaraciones a pagar y va a dejar más declaraciones punto, porque este año son 25,1 millones de declaraciones. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a hacer primero los números de las grandes cifras de esta campaña de la renta. La agencia tributaria espera que se presenten a lo largo de la campaña que empiece hoy más de 21 millones y medio de declaraciones, lo que supondría ese aumento del 2% en el número de contribuyentes. De estas declaraciones, 2 de cada 3 serán a devolver. Estamos hablando de más de 14 millones de contribuyentes que recibirán una compensación por haber aportado de más a Hacienda durante el año pasado. Son menos los que tendrán que pagar, algo menos de 6 millones de declarantes, pero es verdad que son casi 320.000 contribuyentes más que el año pasado los que Hacienda calcula que tendrán que pagar. Es un crecimiento prácticamente del 6% que se atribuye en gran parte a los beneficiarios de los ERTE, a los que no se ha practicado retención y que por lo tanto muchos de ellos tendrán que pagar cuando presenten la declaración. En total, la previsión de la agencia tributaria es que la campaña le permita recaudar unos 2.100 millones de euros. En 48 horas, el próximo viernes, empezarán a pagarse las devoluciones y aunque este año es una campaña más compleja y atípica, dicen los responsables de la agencia tributaria que no se producirá un retraso en el pago de estas devoluciones respecto a lo habitual en otros años. Hay un efecto ERTE, como les acabamos de contar. Quien tenga dos pagadores y reciba de uno de ellos más de 1.500 euros y sobrepase el umbral de los 14.000 tiene obligación de declarar. Hoy se está leyendo, va a haber un pago en gente que ha necesitado un subsidio, que ha necesitado una ayuda. El director de la agencia tributaria, Jesús Gascón, respondía, decía: en ocasiones, pues el contribuyente valora si está pagando muchos o pocos impuestos en función del signo de la declaración de renta, cuando lo que hay que tener en cuenta es el acumulado. Y hoy Hacienda pone en marcha, la publica, esa orden ministerial, el Boletín Oficial del Estado, un sistema de fraccionamiento de pagos. Saben ustedes que normalmente la declaración de la renta se puede pagar de una tacada
o en 2 fascículos. Bueno, pues Hacienda este año a todos los acogidos en ERTE les va a permitir 6 fascículos, fraccionar en 6 entregas los pagos que corresponden a la agencia tributaria. Jordi, vamos a explicar fraccionamiento, cómo funciona, qué requisitos y cómo se aplica. Esa es la principal novedad y además de última hora porque la orden ministerial se ha publicado justo hoy cuando empezaba la campaña. ¿Cómo funciona? Pues es tan sencillo como en lugar de pagar todo de golpe o fraccionar en 2 los pagos, que eran las opciones tradicionales, se establece la opción de dividir los ingresos en 6 pagos que se realizarán el día 20 de cada mes, entre julio y diciembre de este año. Esto, además, no conllevará el pago de intereses de demora. Se pagará cada día 20, algo menos del 20% de lo que tengamos que pagar, siempre la misma cantidad. Es una opción voluntaria y para beneficiarse de ella hay que cumplir una serie de condiciones. Haber estado en ERTE el año pasado, presentar la declaración en plazo, es decir, antes de que termine la campaña el 30 de junio, los que se demoren no podrán acogerse a esta opción, que lo que tengamos que pagar no supere los 30.000 euros y sobre todo pedirlo al presentar la declaración en la hoja final donde tenemos que rellenar cómo queremos hacer el ingreso, tenemos que indicar que queremos acogernos a esta posibilidad de fraccionamiento en 6 pagos. Hay muchas cuestiones hoy, así que hoy agradecemos especialmente a la agencia tributaria, que la agencia tributaria se siente en hora 25 de los negocios, director del Departamento de Gestión, Gonzalo García de Castro. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Permítame que le vaya trasladando las preguntas de los oyentes porque ya le digo, tenemos unas cuantas. Primero, ERTES. Hay enormes dudas sobre esto. ¿Obligación de presentarlas, sí o no, si he recibido un ERTE? Bueno, efectivamente, el ERTE es una renta sujeta al impuesto que tributa con total normalidad y la cuestión clave es la que antes se comentaba, que efectivamente, con carácter general, la obligación de declarar se produce en este tipo de rentas a partir de los 22.000 euros de rendimiento íntegro, pero efectivamente cuando hay más de un pagador, la obligación de declarar se baja a 14.000 euros, siempre y cuando el segundo pagador sea superior a 1.500. ¿Qué sucede en estos casos? Pues que efectivamente si alguien tiene unos ingresos en el año 2020, en parte de la empresa en la que trabaja y en parte del SEPE, si concurren estas circunstancias, pues puede verse obligado a presentar la declaración del IRPF. O sea, si mis ingresos totales son 14.000 y el SEPE me ha pagado más de 1.500. Efectivamente. Efectivamente. ¿Se ha cometido un error con esto? ¿No debería haberse retenido más? Porque ahora se está leyendo, lo están diciendo quienes nos leen y quienes nos siguen, quienes nos escuchan aquí, como un sablazo de Hacienda. Bueno, yo creo que eso tenemos que verlo a posteriori, en el sentido de que contribuyentes en idéntica situación y con idénticos ingresos totales en el año pagan el mismo impuesto, con independencia de que se tenga un único pagador o 2 pagadores. Por tanto, hay que verlo desde la perspectiva de la situación final en la que todos los contribuyentes están en la misma circunstancia. El problema es el momento en el que se paga, mientras que un contribuyente que cobra toda su renta de golpe de un único pagador mes a mes soporta una retención determinada, el que cobra de 2 pagadores soporta una retención claramente inferior y ha de completar el impuesto en el momento de presentar la declaración, ni más ni menos, paga un poco más tarde que el resto de sus conciudadanos. Y estábamos contando fraccionamiento, esta es otra de las preguntas más frecuentes. ¿Cómo se solicita? ¿Cómo le pido yo a la agencia tributaria, oiga, fraccióneme en 6 pagos esto? Muy sencillo. En la propia declaración del impuesto, en RentaWeb, en nuestra aplicación informática para la presentación de la declaración del IRPF, hay una opción que es el fraccionamiento especial que se ha regulado este año mediante orden ministerial publicada en el Boletín Oficial del Estado del día de hoy, en el cual el contribuyente dice que reconoce la deuda y solicita el aplazamiento en seis fracciones. 6 fracciones, la primera el 20 de julio, la última el 20 de diciembre, 6 fracciones iguales, sin intereses de demora. Y es tan sencillo como presentar una declaración por el cauce habitual de la aplicación informática de la agencia tributaria. Hay quien nos está trasladando otra problemática y es, oiga, no es que yo haya cobrado ERTE, es que he cobrado ERTE de más. El SEPE ha cometido errores y el SEPE ha pagado de más. ¿Me toca pagar de más a Hacienda si he cobrado de más el ERTE?
Pues no tiene por qué ser así. Bueno, nosotros ya desde hace unos días publicamos unas notas explicativas en la página web, unos recordatorios para todos los contribuyentes que se podían haber afectado por esta situación, por el cobro de ERTES, para que cuando viesen sus datos fiscales ya desde el pasado 24 de marzo pues tuviesen una visión clara de su situación. La agencia tributaria está en conversaciones con el SEPE, de modo que según nos vayan resolviendo los casos como los que usted me menciona, pues nos irán trasladando la información sobre la retribución correcta. Pero en cualquier caso, ¿cuáles son las dos situaciones en las que puede encontrarse en la práctica un ciudadano que haya estado percibiendo prestaciones de un ERTE? La primera situación es que tenga claro el importe correcto que debió cobrar, ¿de acuerdo? Si lo tiene claro, el aplicativo informático para presentar la declaración de renta de la aplicación Renta Web en la página web de la agencia tributaria le pone de manifiesto cuánto cobró del SEPE el año pasado. Y se abre un desplegable con una casilla en la que puede decir el importe que él entiende que cobró incorrectamente. Cumplimenta esa casilla, confirma el dato y automáticamente se incorpora ya al sistema, a la declaración, el importe correcto. ¿De acuerdo? Uh-huh. Es decir, una situación en la que yo trabajé en una empresa, percibí una prestación de un ERTE y me encuentro con que sé o tengo una cierta certeza de que efectivamente el importe que cobré de ERTE es superior al que debí cobrar. Por tanto, ¿qué hago? Declaro el importe correcto, lo que debió ser. Esto no pago de más. Sí lo sé, y si no lo sé. Y si no lo sé, lo que recomendamos en este momento es, si no tienen claro todavía cuál puede ser el importe incorrecto, que espere a presentar su declaración, porque el SEPE nos está suministrando periódicamente información sobre todos y cada uno de los casos que se están resolviendo en estos días, con la finalidad de que ya nosotros también, a través de nuestra página web, le traslademos al contribuyente cuál es el importe correcto según el SEPE. Es decir, el SEPE nos dirá cuánto pagó y cuánto fue el exceso que en su caso reclamará al preceptor del ERTE, y automáticamente ya incorporamos el importe correcto. Por tanto, estamos adoptando SEPE y agencia tributaria todas las medidas necesarias como para que ningún contribuyente, a eso aspiramos, tenga que incluir en su declaración de renta un importe superior al procedente. Y en caso final, para un poco dejarlo todavía más claro y para que todos estemos tranquilos. Si en algún caso un contribuyente presentase su declaración con un dato incorrecto, en el sentido de que en concepto de ERTE declara una cantidad superior a la procedente y en un momento posterior, después de presentar la declaración, se da cuenta de que tenía que ser inferior, no hay ningún problema. Con un escrito muy sencillo de rectificación de la autoliquidación, le devolvemos lo que haya ingresado de más. Todo esto es para quien, haya cobrado ERTE, para quien haya cobrado ERTE de más. Hay quien todavía no ha cobrado ERTE y sigue diciendo hay problemas burocráticos, hay trámites, hay errores y todavía no he cobrado, pero va a cobrar y va a cobrar con cargo a este ejercicio. A esa gente que puede estar pendiente de cobros, ¿la agencia tributaria les va a cobrar recargo? ¿Va a haber que pagar por ello? En ningún caso, y porque la norma lo prevé ya desde siempre, la norma del IRPF. Las rentas del trabajo se declaran cuando se cobren, imputándolas al periodo en el que fueron exigibles. Por tanto, desde el momento en el que las cobren, será el momento a partir del cual, dicho de forma muy sencilla, tendrán que declararlas. No habrá ningún tipo de recargo, siempre y cuando lo declaren en los plazos legales correspondientes. Con lo cual, el cobro, es decir, si ahora en el 2021 alguien cobra un ERTE del 2020, efectivamente tendrá un nuevo plazo para declararlo y no hay ningún problema de extemporaneidad ni de recargos. Esto, primer capítulo. Le pido que no se retire, director de la agencia tributaria, director del departamento de gestión. Esto es lo que tenemos hoy. Este es el primero de los grandes capítulos, ERTES. Hay un segundo gran capítulo en el escudo social y es el ingreso mínimo vital. Ese ingreso mínimo vital ha cubierto a más de 450.000 personas y ese ingreso mínimo vital, Jordi Fábrega, vuelvo contigo, tiene obligación de presentar declaración. Sí, todos los que hayan recibido ese ingreso mínimo vital están obligados a presentar la declaración, porque de hecho así figura en las condiciones para recibir el ingreso mínimo vital. Que estén obligados a declarar no significa que lo que hayan recibido del ingreso mínimo vital tribute. De hecho, si han recibido menos de 11.280 euros de ingreso mínimo vital a lo largo del año pasado, su declaración estará llena de ceros porque tendrán que presentarla, pero como la renta está exenta, al final el resultado de la declaración será cero. Y importante tener claro
que presentan declaración todos, incluidos los menores, que son más de 200.000 los que reciben ingreso mínimo vital. Estos también están obligados a presentar declaración, ya sea a través de una declaración conjunta con alguno de sus padres, al igual que ocurre en caso de que recibieran algún otro tipo de ingreso. Gonzalo García de Castro, director del Departamento de Gestión de la Agencia Tributaria. Todas declaraciones a efectos de control, no para pagar impuestos. Efectivamente, lo que esperamos es que la mayor parte de estas declaraciones sean negativas. De hecho, ya en las estimaciones que hoy ha hecho pública el director general, esperamos un incremento de declaraciones negativas muy significativo, de casi el 25%. Y así es, han de presentar la declaración y efectivamente el ingreso mínimo vital es una renta exenta, por tanto que no tributa. ¿Va a haber refuerzo? Se lo digo porque lo mismo que nos ocurrió en el SEPE con los ERTES y ahora nos enfrenta Hacienda, puede acabar con un problema de cuello de botella. ¿Va a haber refuerzos en la agencia tributaria para esto? ¿ERTES, ingresos mínimos vitales? Sí, efectivamente. Nosotros estamos trabajando ya desde hace unos días con un refuerzo importante de la atención telefónica para resolver dudas sobre estas cuestiones, que como ve las tenemos, yo creo que razonablemente ordenadas para dar una contestación, digamos, que aclare y que dé tranquilidad a la ciudadanía sobre cómo tiene que actuar en este contexto, pero además reforzamos nuestros servicios de asistencia en la confección de declaraciones, tanto por vía telefónica como por vía presencial. Desde el día 6 de mayo hasta el 30 de junio prestaremos servicio de confección telefónica de declaraciones, y desde el día 2 de junio al 30 de junio, además del servicio telefónico que continúa, también prestaremos servicio de confección de declaraciones en nuestras oficinas. Por tanto, un servicio amplio de 9 de la mañana a 2 de la tarde, de 3:30 a 6:30, de lunes a viernes, con cita previa, para atender a todos estos ciudadanos que efectivamente necesitan una especial ayuda y asistencia en un momento tan complicado como este, y para que efectivamente puedan confeccionar su declaración con la máxima tranquilidad y la certidumbre de que lo hacen bien. Director del Departamento de Gestión de la Agencia Tributaria, le estoy trasladando la avalancha de preguntas en los dos lados, en el lado de los ERTES y en el lado del ingreso mínimo vital. Permítame que le haga 3 preguntas rápidas, porque las hay también de otras 3 cuestiones. Primero, criptomonedas. Dicen ustedes 14.800 avisos. ¿Hay un problema? ¿La agencia tributaria agudiza el control sobre las criptomonedas? Este tipo de avisos forman parte de nuestra estrategia preventiva, y avisamos a los contribuyentes sobre los que las entidades financieras nos han informado de que tienen operaciones durante el año 2020 en relación con este tipo de activos, y simplemente les decimos, en el momento de presentar su declaración, les advertimos en sus datos fiscales de que efectivamente tuvo operaciones con criptomonedas, a efectos de que incluyan la tributación correspondiente en la declaración del impuesto. Esta es una estrategia colaborativa con el ciudadano y de transparencia por parte de la Administración, para evitar después comprobaciones a posteriori. ¿Alquileres? ¿Hay refuerzo del control del alquiler? Efectivamente, esto es una constante en los últimos años. Los avisos de la información sobre rentas de inmuebles beben de diversas fuentes, y evidentemente nosotros lo que pretendemos también es incentivar que se declaren este tipo de rentas, avisando a los contribuyentes que tenemos información sobre el hecho de que ha arrendado un inmueble durante el ejercicio 2020, a los efectos de que declaren los ingresos correspondientes. Pues le agradezco, director del Departamento de Gestión de la Agencia Tributaria, Gonzalo García de Castro, que se haya sentado con nosotros a contestar hoy aquí en la SER. Gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias a todos. Hoy estas son las respuestas a lo que arranca. Campaña de la renta, campaña de preguntas, con un calendario, Jordi, vamos a cerrarlo con un calendario que nos tiene todavía pendientes de las próximas citas. La primera es la de hoy, 7 de abril, pero de aquí en adelante esto echa a rodar. Sí, desde hoy 7 de abril se pueden presentar las declaraciones online. De hecho, hay ya casi 1 millón de declaraciones presentadas, algo más de 900.000 en el primer día. Dentro de un mes, el 6 de mayo, se pone en marcha el Plan de Llamavos, que es el nombre del proceso por el que Hacienda llama a los contribuyentes que lo han pedido para hacer conjuntamente la declaración por teléfono. Y a partir del 2 de junio es cuando abrirán las oficinas para la presentación presencial de la declaración. Podremos ir a las oficinas de Hacienda con cita previa para presentar la declaración y que nos ayuden con dudas. Tiempo máximo, el 25 de junio es el último día para presentar la declaración. Si sale a pagar y queremos hacerlo mediante domiciliación bancaria,
y el 30 de junio se cierra todo, se acaba la campaña, se cierran todas las ventanillas. 25 de junio, cierre. Si le sale a pagar domiciliado en el banco, 30 de junio, fin. Y les recordamos, el servicio le llamamos y los teléfonos www.agenciatributaria.es y esos teléfonos 901 12 12 24 o 901 22 33 44. Van a recibir ustedes recordatorio por cita, por SMS, 2 días antes de acudir. En fin, campaña de la renta vista y visto el desigual trato que las rentas están recibiendo. Esto que les acabamos de contar es el común de los mortales. Permítanos mirar al otro lado. La pandemia se salda con un grupo de billonarios, con B, con un grupo de 1.000 millonarios todavía más ricos. En concreto, casi 1 billón más ricos que el año pasado. Las grandes fortunas se han enriquecido mientras las grandes miserias se han engrandecido. Esto es lo que sigue ocurriendo. Se ha abierto la brecha de la desigualdad y los ricos que hoy publica la revista Forbes, Carlos Sevilla, son todavía más ricos. Buenas noches. Para responder a la pregunta de quién gana y cuánto en este año de pandemia, vamos a fijarnos en la última lista Forbes de las personas más ricas del mundo que se acaba de publicar y cómo les ha ido con respecto a la del año pasado. En el primer puesto, por 4º año consecutivo, Jeff Bezos. As a senior executive, you get paid to make a small number of high quality decisions. El propietario y fundador de Amazon tiene una fortuna de $177.000 millones, 64.000 millones más que hace un año, después de que la compañía disparara sus ingresos un 83% en 2020, aunque quien más ha aumentado su patrimonio es el segundo en la lista, es Elon Musk. I think it's extremely important that we have sustainable transport and sustainable energy production. El dueño de Tesla tenía un patrimonio de $24.600 millones y ahora tiene 151.000 millones. El empresario salta del puesto 31 al número 2 en la lista, entre otras cosas porque el valor de las acciones de Tesla se ha multiplicado por 5 en el último año. En el tercer puesto, el magnate francés de artículos de lujo Bernard Arnault, que duplicó su fortuna después de que las acciones de Louis Vuitton aumentaran su valor un 86%. El segundo europeo más rico es Amancio Ortega, el dueño de Inditex, baja 5 puestos hasta el número 11 en el ranking mundial, a pesar de haber aumentado su patrimonio en $21.900 millones y situarlo en los 77.000 millones. En España, a Amancio Ortega le sigue su hija Sandra con una fortuna de 7.300 millones y en el tercer puesto Juan Roch. Yo es que creo que esto de la salud y la economía es como respirar o comer. El dueño de Mercadona acumula un patrimonio de $4.200 millones después de marcar récord de ventas en 2020. En la lista Forbes se estrena el español Juan López Belmonte. El presidente de los laboratorios farmacéuticos Rovi y su familia han aumentado su fortuna hasta los $1.800 millones después de que su empresa se incorporara a la fabricación de la vacuna de Moderna. Todo esto el mismo día en que vuelve a empezar la campaña de la renta, con aquella publicidad válida desde tiempos de Montoro. Si no fuera por Juan, Ana no podría llevar a su hija al colegio cada mañana. Dar para recibir sanidad y educación, decía el gobierno del PP, hora 25 de los negocios, seguimos. Si no fuera por tus impuestos sería imposible continuar la cadena y disfrutar así de la sanidad, la educación, las pensiones, los parques, las carreteras, las ayudas. Contribuimos para recibir. Agencia Tributaria. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. Cadena SER. La radio.